Hola, mi nombre es Yuri Berríos, soy tecnólogo médico y hoy les hablaré de los principios básicos de la resonancia magnética, haciendo un viaje desde las ecuaciones de Bloch hasta la secuencia de cogradiente. Bueno, Felix Bloch fue el inventor de la inducción nuclear y en conjunto con Purcell instauraron el concepto de lo que es la resonancia nuclear magnética. La ecuación de Bloch es una ecuación diferencial de primer orden que describe el comportamiento de la magnetización neta en función del tiempo durante el fenómeno de la relajación. Esta se define básicamente como la derivada de la magnetización en función del tiempo y será el producto cruz entre el vector de magnetización neto y el campo magnético principal. Ahí recordemos que esa I corresponde al coeficiente giromagnético y que esto está dentro de un sistema rotacional, por lo tanto se tiene que multiplicar por un operador Nabla. Lo que cabe destacar de estas ecuaciones es que básicamente, si nos damos cuenta, según el plano cartesiano relacionado, van a haber valores constantes, que son básicamente los valores T2 y T1. El T2 controla básicamente lo que es la relajación del vector de magnetización neta en el plano XY, y T1 controla el vector de magnetización neta en el plano Z. Además, aparece ese factor que define como M sub 0 y corresponde al estado de equilibrio inicial, y por lo tanto eso va a ser el valor máximo cuando el tiempo tiende a cero. O sea, habla de que básicamente esto, cuando se relaje completamente, va a obtener ese valor M sub 0. La relajación transversal, ¿cierto?, indica el valor T2 de un tejido y que va a corresponder básicamente al tiempo que le toma al vector de magnetización transversal a alcanzar el 37% de su valor. Esto está en función principalmente de lo que es la pérdida de la fase y esa pérdida de fase está causada por la diferencia del entorno bioquímico, principalmente la interacción entre los spin. Para esta ecuación de Bloch, ¿cierto?, tomando en consideración de que M producto cruz B son constantes, el comportamiento del plano transversal va a depender básicamente del tiempo T2. Y esto, si nosotros la solucionamos esta ecuación diferencial, vamos a obtener de que existe una relación entre el tiempo y esta constante T2. Aquí vemos la curva T2, donde observamos que el líquido cefalorraquídeo tiene un tiempo T2 mayor que el resto de la estructura. Y por lo tanto esto quiere decir de que se está demorando mucho más en perder su fase, comparado por ejemplo con lo que es sustancia gris o sustancia blanca. Por otro lado, la relajación longitudinal indica el valor de T1 del tejido y esto va a corresponder al tiempo cuando el vector de magnetización longitudinal alcanza el 63% de su valor inicial. Esto está en función de la recuperación con respecto al valor inicial de la longitud. Y esto depende básicamente de la capacidad de transferencia de energía que posee un tejido o la relación que existe entre el spin y el medio, o también conocido como spin látex. En este caso, para la ecuación del plano longitudinal en el MZ, asumimos que también el producto cruz es constante y que básicamente ahora va a depender de la relación que exista entre el valor que tome el vector de magnetización Z con respecto al tiempo, el valor de inicio o el valor de equilibrio y el constante T1. Y si nosotros metimos esto dentro de solucionamos esta ecuación, obtenemos nuevamente otra ecuación diferencial que controla lo que es esta curva T1, que donde podemos observar que el líquido cefalorraquídeo y lo que es la grasa tienen distintos tiempos, donde el líquido cefalorraquídeo tiene un T1 muy largo y la grasa tiene un T1 muy bajo. Además es importante destacar que el valor de T1 cambia dependiendo del telaje del equipo. Por ejemplo, mientras mayor es el campo magnético externo, mayor va a ser el valor de T1. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a eso. Sabemos que, por ejemplo, el estado de equilibrio de un vector de magnetización neto es proporcional al número de protones que están en estado A. Por lo tanto, mientras mayor es el telaje del equipo, mayor va a ser el valor del vector neto en dirección a Z. O también vector longitudinal. Imaginemos que nuestro vector longitudinal es proporcional al número de pisos de un edificio y por lo tanto mientras mayor es el campo magnético, mayor sería el número de pisos que tiene el vector. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviéramos que subir uno, ¿cuál nos demoraríamos más? Lógicamente, el de 20 pisos.
Por lo tanto, la conclusión de esto es que mientras mayor es el campo magnético, mayor va a ser el valor del vector de magnetización y por lo tanto, mayor va a ser el tiempo que va a tener que dedicar para poder recuperar ese 63% del valor de magnetización Z. O sea, mientras mayor el campo magnético, mayor es el T1. Tenemos otro caso. Por ejemplo, cuando observamos esto, vemos que la curva T2 cae mucho más rápido que T1. Y esa es una buena pregunta. La primera conclusión que podemos sacar de este gráfico es que T1 siempre va a ser mayor que T2. Y esto ocurre porque a pesar de que estos fenómenos son paralelos sucesivamente, son dos fenómenos distintos. Uno está relacionado con los estados energéticos, cómo se transfiere esa energía, y otro está relacionado con la pérdida de la fase, o sea, con el entorno bioquímico o cómo influye el medio en este desfase. Y eso sucede porque hay variables que influyen en el T2, como por ejemplo cambios magnéticos locales, movimientos de las partículas, que no influyen directamente en lo que es un T1. Por lo tanto, en este caso podemos observar de que mientras más limitado el movimiento de la partícula, el T2 del tejido comienza a decaer. Pero lo mismo podríamos pensar con respecto, por ejemplo, a lo que es un T1, pero esta variabilidad cambia, por ejemplo, en el caso del hielo. Por lo tanto, ¿qué es lo que importa de esto? La conclusión es que siempre T1 va a ser mayor que T2. Ahora, cuando nosotros queremos hablar de lo que es un diagrama de la secuencia, es fundamental nuevamente acordarse de los descubrimientos. Y en este caso, Erwin Hans fue el que describió un poco el fenómeno del fenómeno de lo que es el spin echo. Esta publicación de Free Induction Decay, planteada por Hahn, que fue posterior a las publicaciones de Bloch y Porcel, indica que la FID, ¿cierto?, es una señal electromagnética, sinusoidal de corta duración que aparece inmediatamente después de un pulso de 90. Se induce en la bobina receptora por el componente giratorio del componente de magnetización transversal y que eso, variación del campo magnético, cruza el bucle de la bobina perpendicular a ella y que esa señal va decreciendo con respecto al tiempo en función de la frecuencia fundamental del árbol. Podríamos esperar entonces que la señal de la FID decayera en la constante de 2, pero no, la FID decae mucho más rápido a través de una constante llamada T2 estrella. Y eso se debe porque existen inhomogeneidades estáticas en el campo magnético y eso ayuda a la dispersión de los espinos, o sea, que se desfacen mucho más rápido. Por lo tanto, vamos a hablar del decaimiento T2 estrella. Erwin Hans descubrió en 1950 el fenómeno del spin echo y propuso que la recuperación de la señal de resonancia debido al decaimiento T2 estrella es reversible. También se pueden crear eco utilizando pulsos de inversión o principalmente pulsos de 90, como en este fenómeno. Fíjense que después de un pulso de 90 se aplicó otro pulso de 90, volcando el plano de los vectores al plano transversal, pero lo que sucedió fue que después del segundo pulso de radiofrecuencia vimos que la curva aumentaba su valor y después de alcanzar el pic ese valor disminuía. Puesto que las diferencias estáticas del campo magnético son constantes en el espacio y tiempo, podemos cancelar su efecto mediante un pequeño truco, que es cambiar la orientación de las desfases de los protones mediante un pulso de 180. Con esto demostró que después de un cierto tiempo del pulso de radiofrecuencia, nosotros después del segundo pulso de radiofrecuencia podemos obtener una señal eléctrica denominada como el eco. Habíamos dicho que la FID se producía por el desfase de los protones y que esto va a depender de la frecuencia de precesión de los protones de la muestra, y esto lógicamente depende del campo magnético en el cual se encuentra. O sea, básicamente el desfase de los protones va a depender del entorno bioquímico y las variaciones de ese campo magnético. Cuando nosotros analizamos una secuencia spin echo, en vez de un pulso de 90, ¿cierto? Dos pulsos de 90, lo que nosotros vemos es un pulso de 90 y un pulso de 180, cuya función es hacer refasar a los protones. De esa manera aumenta la señal del eco y, al igual que en el caso anterior, alcanza su pic y después comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque comienza el desfase de los protones.
De alguna manera esto explica lo mismo, pero de otra perspectiva, mostrando los dos vectores que comienzan a desfasarse, cambian su orientación y después comienzan a refasarse luego del pulso de 180. Esto, lógicamente, va a estar en función de la intensidad de señal que vamos a recibir y eso va a depender del tiempo en el cual yo tome la señal. Este es el efecto básicamente del pulso de 180. Los spines desfasados vuelven a estar en fase y generan una nueva señal, que es el spin eco. El pulso de 180 se pone después del pulso de 90 y antes del pulso del eco. El pulso 180 se establece en un tiempo tau o también un TE medio. Eso define, por lo tanto, 2 tau o 2 T medio en el tiempo en el cual se va a tomar la señal. Y ese tiempo se le define como el TE. Puesto que la FID comienza a decaer inmediatamente después del pulso de 90, es difícil medir su intensidad. Por esta razón, los ecos son las señales preferidas para obtener imágenes. Pero no solamente eco de spin podemos obtener, sino también podemos obtener ecos de gradiente. Para acordarnos un poco lo que eran ecos de gradiente, recordaremos lo que es una gradiente. La gradiente fue ideada por Ladderburg, que indicaba que la distribución de los núcleos puede obtenerse imponiendo gradientes magnéticas y midiendo las intensidades con función del campo magnético aplicado. Peter Mansfield fue el que utilizó estas gradientes magnéticas para poder definir el plano de corte. ¿Qué es una gradiente? La gradiente es la variación del campo magnético a lo largo de una dirección del espacio y su unidad de medida es el militesla partido por metro. Según esta ecuación, lo que estamos haciendo nosotros es calcular la diferencia de campo magnético percibido a una distancia determinada. Si esto yo lo graficara en función una de otra, o sea, la intensidad del campo magnético con respecto a la distancia, lo que nosotros estaríamos midiendo es la pendiente. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos esta pendiente y lo llevamos a un sistema de coordenadas mucho más amplia, en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, nosotros podemos calcular la gradiente. Y si quieren saber más de cómo funcionan las gradientes dentro de los campos, busquen como campos de gradiente, ahí les pasan información como calcular la divergencia, rotor, operador Nabla, etc. Bueno, las gradientes magnéticas son generadas por bobinas, por donde se hace circular una corriente, y estas se encuentran entre el magneto y la bobina de radiofrecuencia. Estas están ubicadas en los 3 ejes del espacio, ¿ya? Y lo más importante con respecto a las bobinas es que para poder hablar de ellas necesitamos conocer el concepto de la ley de Biot-Savart. En la ecuación, esta es una de las ecuaciones principales que se utiliza para el diseño de las bobinas y se puede expresar en una forma diferencial para calcular la distribución del campo magnético, ¿cierto? En un punto R, ¿cierto? De una distancia con respecto a un punto de esta espira, ¿cierto? Que la vamos a definir como dl y que se la va a hacer pasar a una corriente. O sea, básicamente lo que vamos a medir va a ser la cantidad de campo magnético generada por la corriente que circula por este hilo conductor. Por lo tanto, la intensidad del campo magnético va a ser proporcional a la intensidad de la corriente por la cual circula, si asumimos de que el diámetro y el grosor de esta espira van a ser valores constantes cuando esté dentro del campo magnético. Ahora, como esta es un producto cruz, lo que vamos a obtener es que básicamente el campo magnético va a seguir la ley de la mano derecha. Por lo tanto, dependiendo de la dirección a la cual se le haga circular la corriente, también va a depender la dirección del campo magnético que genere esa bobina. Por ejemplo, imaginemos esta gran bobina que está generada por que genera un campo magnético V sub 0. Si se dan cuenta, analizamos que la corriente tiene esa dirección, por lo tanto, el campo magnético, siguiendo la ley de la mano derecha, seguirá esa dirección. Supongamos de que el campo magnético V sub 0 es un Tesla y que ponemos 3 bidones de agua en la posición A, B y C. Además, en ese mismo punto ponemos unos medidores de campos magnéticos, B0, BB y BC.
Si graficamos el campo magnético en función de la intensidad con respecto a la distancia en la cual nosotros estamos midiendo, el campo magnético medido va a ser igual. O sea, va a ser un campo magnético lineal y homogéneo en los tres puntos del espacio. Por lo tanto, si nosotros medimos la frecuencia de precesión de los bidones de agua A, B y C, todos tendrán la misma frecuencia de precesión, ya que todos perciben el mismo campo magnético. Ahora, si yo agrego un par de bobinas B1 y B2, esto generará campos magnéticos dependiendo de la dirección de la corriente. Vemos que B1 aplica una corriente que va en dirección al campo magnético principal, por lo tanto, aquí se van a sumar, y B2 lo que está haciendo es aplicar una corriente, pero en sentido contrario, por lo tanto genera un campo magnético en sentido contrario al campo magnético principal. Imaginemos que B1 y B2 son campos magnéticos con intensidad de 0,5 Tesla. Por lo tanto, en el punto A, la suma del campo magnético B1 más B sub 0 va a dar 1,5 Tesla. Si nosotros seguimos avanzando hacia el punto B, y como la intensidad del campo magnético de esto va a ser inverso a la distancia, vamos a suponer que en este punto no se mide intensidad de campo magnético. Por lo tanto, solamente va a percibir del campo B sub 0 y eso va a corresponder a 1 Tesla. Si nosotros seguimos avanzando y llegamos al punto C, el campo magnético medido será la diferencia entre este campo magnético y el campo magnético generado por la bobina. Por lo tanto, este punto va a ser 0,5 Tesla. Es evidente, por lo tanto, darse cuenta que debido a la variación del campo magnético generada por las bobinas, podemos ver que en el punto A el bidón va a percibir un campo magnético de 1,5, en el punto B 1 Tesla, en el punto C 0,5 Tesla, y por lo tanto, como la ley de Langmuir indica de que la frecuencia es proporcional al campo magnético, vamos a tener distintas frecuencias de precisión para cada uno de los bidones. En resumen, sin la gradiente, los protones precesan a la misma frecuencia. Si aplico una gradiente, ¿cierto?, los campos magnéticos van a percibir distintas frecuencias, y como la frecuencia es proporcional o directamente proporcional a la fase, mientras mayor es la frecuencia, también va a mayor ser el cambio de fase. Y esto es súper poderoso, porque lo que logramos ahora es que el valor de la frecuencia de precesión va a depender básicamente del campo magnético que percibe. Entonces, como este campo magnético ya no es homogéneo, o sea, por ejemplo, este punto va a tener un campo magnético distinto a este punto, y eso se va a deber porque el campo magnético que se percibe va a ser igual a la sumatoria del campo magnético principal y el campo magnético generado por la gradiente en ese punto. ¿Ya? Y si seguimos la ecuación de Bloch, sabemos que el comportamiento del vector de magnetización transversal o analógicamente perpendicular es un oscilador armónico. Y por lo tanto podemos hacer este reemplazo e introducimos este concepto del número imaginario. Cuando yo aplico entonces la solución a esta ecuación diferencial, voy a obtener esta ecuación en donde el exponente va a ser la frecuencia de precesión por este número imaginario por el tiempo, porque está en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es de que, como sabemos ahora, de que la frecuencia de precesión va a estar en función de la intensidad de campo magnético que percibe, nosotros obtenemos dos cosas importantes. Primero, esto nos permite saber efectivamente en qué posición del espacio está precesando o a qué frecuencia de precesión está precesando esa partícula cuando aplico la gradiente. Por lo tanto, si yo igualo a esa frecuencia de precesión, yo puedo enviar un pulso de radiofrecuencia y excitar. Por lo tanto, puedo hacer plano de selección de corte. O al revés, si yo excito este punto y después comienza la relajación y yo le doy una claudificación espacial dependiendo del valor de la gradiente y su relación con la frecuencia de precesión del protón, yo puedo saber su ubicación espacial cuando tomo el eco. Por lo tanto, esto es súper importante porque ahora ya no es un bidón de agua dentro de un resonador, sino que es la ubicación espacial de ese bidón de agua. Por lo tanto, este es el esquema o el diagrama clásico de presentación de la gradiente, pero desde el punto de vista espacial, o sea, intensidad de campo magnético con respecto a una distancia. También podemos diferenciar distintos tipos de representaciones de gradientes dependiendo
de la literatura a la cual lean, pero lo más importante siempre es fijarse en que es una relación entre campo magnético y metros, porque la gradiente se mide en milímetros partido metro. Pero también esto actúa por ciertos instantes de tiempo, generalmente microsegundos. Por lo tanto, podemos graficar el valor de la gradiente en función del tiempo. Y eso va a ser entonces el valor de la gradiente, milímetros partido metro, en función del tiempo. El área que limita esto, que va a ser el tiempo de ascenso, el plató y el tiempo de caída, es lo que nosotros definimos como el diagrama temporal de una gradiente. Y lo que nos importa de esta gradiente es que cuánto se demora en alcanzar, por ejemplo, el máximo valor de la gradiente. Y eso nosotros lo definimos a través de la pendiente que relaciona la intensidad del campo magnético, o sea, la intensidad de la gradiente con respecto al tiempo. Por lo tanto, si nosotros determinamos la pendiente de esto, podemos calcular la rapidez de instauración de la gradiente, y eso es lo que se conoce como el slew rate, que básicamente es el cociente entre el valor máximo de la gradiente y el rest time. Pero también existe un tiempo importante porque aquí tenemos la representación polar en el polo positivo y en el polo negativo de la gradiente magnética, y que por lo tanto puede suceder de que vamos a tener dos gradientes en polo opuesto, pero temporalmente consecutivos. Por lo tanto va a haber un cambio temporal entre el valor máximo de un polo con respecto al otro polo. Y esto es lo que nosotros conocemos como el diagrama temporal para una gradiente bipolar. Por lo tanto, las gradientes tienen dos formas tradicionales para representarse. Una temporal y otra espacial. Fíjense que aquí está marcando el lóbulo negativo y la pendiente en el espacial apunta en ese sentido. Si nosotros cambiamos eso a un polo positivo, fíjense que la dirección de la aplicación de la gradiente cambia. Y eso es importante de las gradientes bipolares, porque eso es lo que permite, por ejemplo, formar el eco. Miren, imaginemos que tenemos dos puntos en el espacio, el protón A y el protón B. Fíjense que cuando yo aplico la primera gradiente, el protón B va a percibir mayor campo magnético que A. Por lo tanto, si yo aplico esta gradiente por durante un tiempo tau, lo que va a suceder es que el protón B se va a desfasar primero que el protón A. Si yo ahora invierto la gradiente en el mismo tiempo tau, lo que voy a lograr es que ahora el campo magnético mayor va a ser en A que B. Por lo tanto, esto va a generar que los protones recuperen su fase. A esto es lo que definimos como refase mediante gradientes bipolares. Ahora, ¿cómo se forma el eco de gradiente? Utilicemos este diagrama. Primero, aplicamos un pulso de radiofrecuencia, dejamos pasar el tiempo, comienza a desfasarse y se empieza a formar la FIT, y paralelamente aparece esta gradiente. Y como vimos que lo que hace la gradiente inicialmente es desfasar a los protones. Por lo tanto, cuando pase ese tiempo, se invierta la polaridad de la gradiente, lo que va a suceder es formarse un refase de los protones, y después, como la gradiente continúa, se sigue desfasando. Por lo tanto, se generó un eco gracias a la acción de la gradiente. Fíjense que aquí tenemos un diagrama en donde vamos a encontrar varios elementos. El primero, el pulso de radiofrecuencia, la representación de la gradiente y el comportamiento del vector de magnetización. Además, vamos a ver aquí cómo se forma la señal. Primero observamos que cuando nosotros aplicamos el pulso de radiofrecuencia, este pulso de radiofrecuencia genera una angulación del vector de magnetización. Y si se dan cuenta, todavía el vector, o sea, la pendiente de la gradiente, aparece inactiva. Cuando yo aplico la gradiente, fíjense lo primero que sucede. Los protones comienzan a desfasarse, y al desfasarse comienza a caer la señal. Si yo a la mitad de ese tiempo envío un cambio en la orientación de la inclinación de la gradiente, los protones comienzan a refasarse y por lo tanto comienza a aumentar la intensidad de la señal hasta alcanzar su tiempo o intensidad máxima. Si yo sigo aplicando la gradiente, esto se sigue desfasando, pero ahora, como esto es un valor constante, va a provocar entonces que cada uno de estos protones esté procesando a una frecuencia dependiendo del valor generado por esta gradiente.
O sea, cada uno de estos tiene una ubicación espacial. Ahora, como nos hemos percatado, uno de los principales factores en el tiempo es, o sea, en lo que es resonancia magnética, es el tiempo que tomamos la señal. Y dependiendo de ese tiempo, en donde tomemos la señal, podemos aplicar, ¿cierto?, la capacidad diferencial de estructura dependiendo de su T1, su T2 o de su número de protones o elementos de volumen. A esto es lo que nosotros conocemos como potenciar o ponderar una imagen dependiendo de estas características mencionadas. Para eso, nosotros necesitamos generar una estructura temporal que me permita lograr el contraste que yo deseo para poder diferenciar estructuras. Y eso es lo que conocemos como diagrama de una secuencia. Para lograr todo lo que es una potenciación, es necesario primero diseñar un diagrama temporal que me permita lograr potenciaciones, y de esta manera, este diagrama se transformó en la base de lo que conocemos ahora como las secuencias. Generalmente este diagrama cuenta con 5 filas y cada una de estas filas va a representar una variable que permite obtener la imagen. La primera fila corresponde al pulso de radiofrecuencia y generalmente se presenta en ángulos, que puede ser en radianes o puede ser en grados, y que ese ángulo va a estar en función del ángulo de inclinación que genere en el vector de magnetización neto. Si se dan cuenta, las gradientes tienen una representación también en función de su intensidad y también en función del tiempo de instauración. Y en conjunto, la intensidad con respecto al tiempo es lo que me da el ángulo de inclinación. Y esto es importante saberlo porque en algunas ocasiones nosotros queremos disminuir los tiempos, por lo tanto, al acotar esto y querer lograr la misma angulación, lo que tenemos que hacer es aumentar la intensidad del pulso de radiofrecuencia. Por un lado es bueno porque disminuye los tiempos, pero por otro lado lo que hace es aumentar la cantidad de energía depositada en los pacientes. En la última fila vamos a hablar de la señal que recibimos, que puede ser la FIT o en este caso el eco. Y en el diagrama el eco se configura en relación, primero, intensidad de señal versus tiempo. Y que el tiempo se define como FE, que básicamente corresponde al tiempo de muestreo o el tiempo que permanece abierta la antena para recepcionar la señal. El tiempo entonces que existe desde el máximo valor del pulso de radiofrecuencia hasta el máximo valor del eco es lo que nosotros conocemos como el tiempo de eco. En la segunda hasta la cuarta fila encontramos las gradientes, que son las responsables, por un lado, de la codificación espacial, pero como vamos a ver después, también sirven para generar potenciaciones en la imagen. El primero de ellos es la gradiente de selección de corte, que puede estar simbolizada como GS, por slice en inglés, o Z, relacionada por la analogía del eje Z en el corte axial de tomografía computada. Por eso es importante tener ojo porque recordemos que la resonancia magnética es adquisición multiplanar, ¿ya? No se adquiere solamente en el plano axial como en el caso del escáner. Y como vemos es bipolar cuando se aplica con el pulso de radiofrecuencia. Y esto es súper importante, de que estas dos siempre van juntas, o sea, el pulso de radiofrecuencia y el plano de selección de corte siempre van juntas. En algunas ocasiones, ¿cierto?, pueden ir juntas, pero como veremos en la secuencia incoherente, estas gradientes se aplican, por ejemplo, para desfasar protones. El segundo de ellos es la gradiente de codificación de fase, que va a estar simbolizada con GP por fase o phase, ¿cierto? Y su función, como dice, es codificar la señal en fase. Como se observa, también es una relación entre intensidad de gradiente y tiempo que se aplica. Como se recordará, una gradiente de codificación de fase superpone una fase diferente en los espines de distintas ubicaciones, por ejemplo, a lo largo de la dirección de I. El gradiente de codificación de fase se conecta brevemente entre la selección de corte y el eco. Y la importancia que tiene es que define el número de píxeles que va a tener una imagen. Por lo tanto, para una matriz de una imagen que consta de 256 columnas y 256 filas de píxeles, la conexión de la gradiente
de la secuencia spin-echo se repetirá 256 veces con respecto al tiempo de repetición, o sea, la secuencia se va a repetir 256 veces. Los pasos de la codificación de las fases en el diagrama de pulso se representan frecuentemente como líneas horizontales en barra, y estas líneas representan las distintas amplitudes de los valores de la gradiente cuando están en su dirección positiva o en su dirección negativa. El tercero de ellos es la gradiente de codificación de frecuencia, que se puede simbolizar con GF por frequency o GX, y su función es codificar la frecuencia de la señal. Durante el spin-echo, el gradiente de codificación de frecuencia está activo, puesto que el spin-echo se lee durante este periodo. Y este gradiente también, debido a que se aplica conjunto con la lectura, se le conoce como la gradiente de lectura. Esta es una gradiente muy importante, ya que también es la que permite tomar la señal, como dije anteriormente, y como es bipolar, ¿cierto?, forma el eco de gradiente. Por otro lado, este valor de gradiente, si se correlaciona, por ejemplo, con el ancho de bandas de frecuencias que vamos a recepcionar, podemos definir lo que es el campo de visión o FOV. Y por último, el tiempo de repetición, que se define como el tiempo necesario para repetir una secuencia o para cuando comience el siguiente pulso de excitación. Por lo tanto, dependiendo del eco formado, se generan dos grandes secuencias, las secuencias spin-echo y la secuencia gradiente-eco. Desde el punto de vista del diagrama de la secuencia, existen dos grandes diferencias. Primero es el ángulo de inclinación del pulso de radiofrecuencia. La secuencia spin-echo, por regla general, tiene un pulso inicial de 90 grados. En cambio, las eco de gradiente existe un ángulo de inclinación variable. El segundo es el pulso de refase, de 180. Gracias a este pulso suceden dos cosas. Primero, las secuencias de spin trabajan en la curva T2, a diferencia de la secuencia gradiente que trabajan en las T2 estrellas. Y esto tiene consecuencia porque básicamente el T2 estrella considera inhomogeneidad de campo y susceptibilidad magnética. Y segundo, genera un eco de spin con mayor intensidad que con respecto al eco de gradiente. Ahora hablaremos de lo que son las secuencias spin-echo. Las secuencias spin-echo son una familia de secuencias que incluyen varias más, que son las secuencias, por ejemplo, Rare, que se le conoce como las turbo spin-echo, las secuencias Haste, las secuencias de inversión-recuperación, secuencias híbridas, secuencias nuevas, por ejemplo, en Siemens las secuencias Space, etc. Como vimos, esta secuencia tiene la finalidad de obtener un eco de spin que comienza con un pulso de 90, junto con la gradiente de selección de corte. Después se le aplica su codificación de fase correspondiente y a un TE medio se le aplica un pulso de 180 en conjunto con la gradiente de selección de corte, y fíjense que cuando se aplica con el pulso 180 no es bipolar. Después de un TE medio comienza a aplicarse la gradiente de desfase, después la gradiente de refase, se comienza a generar el eco y se toma el eco de spin. Con esto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es trabajar con la curva T2. Por lo tanto, la secuencia gradiente clásica se caracteriza porque obtienen ecos de spin. Segundo, el número de veces que se aplica la gradiente de codificación de fase va a estar dentro de cada TR, lo que lo diferencia de la secuencia turbo spin-echo. La línea del espacio, la llenada del espacio acá es cartesiana secuencial. Cuando nosotros utilizamos secuencias spin-echo clásicas con TR largo, se puede aprovechar la posibilidad de obtener diferentes potenciaciones de imágenes y otras características, como por ejemplo tomar varios ecos dentro del mismo TR. Estas son las que conocemos como las secuencias multi-eco, que se pueden tomar, ¿cierto?, varios ecos, y esos ecos van a tener un intervalo de tiempo que van a ser múltiplos de entre ellos mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tener varios trenes de eco que los voy a ir tomando cada cierto tiempo, pero ambos separados a la misma distancia. Esta modalidad de secuencia, la que se denomina como turbo spin-echo o fase spin-echo o rare, ¿ya? Y estas secuencias tienen la idea de llenar varias líneas del espacio K en un solo TR. Por lo tanto, disminuye el tiempo, como sucedía en el caso de las secuencias spin-echo, en donde nosotros por cada TR era un eco. Aquí lo que nosotros vamos a obtener son varios ecos dentro de un mismo TR. Para ello,
después de iniciar el pulso de 90, se genera una serie de pulsos consecutivos de 180. En cada uno de ellos se forma un tren de eco y que para cada eco existe una línea distinta dentro del espacio K, ¿ya? Y esos valores de la posición de la línea del espacio K va a depender básicamente del valor de la gradiente de codificación de fase. Fíjense, por ejemplo, que los valores positivos están hacia arriba y los valores negativos están hacia abajo. Por lo tanto, se define como factor turbo el número de líneas del espacio K que se llenan entre cada TR. En algunas ocasiones se puede utilizar sinónimos como el número de eco o el número de pulso de 180 dentro de un TR. El T va a tener un valor absoluto que se va a conocer como el T efectivo. Y este T efectivo, de la cantidad de ecos que se toma, se elige para definir cuál va a ser su potenciación. Por ejemplo, tengo aquí un eco, dos ecos, tres ecos, cuatro ecos. Si yo quiero tomar el eco acá, lo que yo tengo que hacer es que defino a este como mi eco efectivo y ese lo llevo al centro del espacio acá. Eso se define por operador. Incluso nosotros podemos tomar este tiempo, definimos este tiempo y ese lo hacemos pasar por el centro. Ese es el tiempo de eco efectivo. Otro elemento importante es lo que conocemos como el eco spacing, que es la distancia temporal que existe entre los ecos. Y es importante porque dependiendo del eco spacing podemos obtener distintos tipos de representación de la señal. Ahora, las características de esta secuencia es que se obtienen muchos ecos dentro del mismo TR. Se inician siempre con un pulso de 90, ¿cierto? Se llenan varias líneas dentro del espacio K y su llenado del espacio K es segmentado. Ahora, si llevamos esta secuencia a lo que son las ecuaciones de Bloch, tomamos en consideración, ¿cierto?, de que esta ecuación, que es la solución de la ecuación de Bloch en el plano transversal y esta en el plano longitudinal, la sumamos, nos va a dar este fenómeno, aunque no lo crean, porque P de P o PD va a corresponder al número de protones que hay dentro del boxer. Y ese número de protones va a ser proporcional al valor de la magnetización transversal X, Y y Z. Por lo tanto, esos vectores se transforman en eso cuando nosotros factorizamos por el vector de magnetización y nos van a quedar todos estos valores. Este valor va a quedar y va a quedar este valor con 1 menos este valor. Por lo tanto, si esto lo llevamos para acá y estos tiempos los reemplazamos, en el tiempo del plano transversal ST lo reemplazamos por el TE y en el plano longitudinal STE lo reemplazamos por el TR, obtenemos la ecuación de eco de spin, que me indica que básicamente la variación de la potenciación va a estar en función del tiempo. Y como expliqué, P va a corresponder a la sumatoria de los vectores de magnetización neto. Otro elemento importante es que el factor que gobierna en el T1 es el TR y que el factor que gobierna en el fenómeno T2 es el TE. Por lo tanto, la potenciación de una imagen estará en función de parámetros intrínsecos como el dP, el T1 o el T2 y por parámetros extrínsecos como el TR y el T. Por ello, se deben cumplir ciertas condiciones para potenciar. Por ejemplo, para potenciar un dP, el TR tiene que ser mayor al T1 más largo que estemos midiendo, o sea, en el caso del agua. Por lo tanto, si el agua tiene un T1 de 2000, el TR tiene que ser mayor a 2000 milisegundos. Además, su TE debe ser mucho menor que el T2. ¿Por qué? Porque si es igual al T2, se va a potenciar el fenómeno T2. Y esto es importante porque mientras menor es el TE, mayor es el valor o más cercanos al valor de magnetización transversal y con eso se puede deducir el número de protones. Para potenciar en T1, primero tenemos que tener un TR igual al T1 que se quiere potenciar. Y como el T1 está definido dentro de un rango, para poder potenciar en T1 tenemos que trabajar dentro del rango T1. Y ese rango T1 va a estar entre los 400 milisegundos hasta los 700 milisegundos. Y el TE debe ser el menor posible para poder evitar la pérdida del contraste y además que se empiece a contaminar con el efecto T2. Y por último, para potenciar el T2, el TR tiene que ser mayor al T1 más largo, o sea, al del agua,
Además, debe tener un TE dentro del rango de T2 que se quiera comparar. Esto quiere decir un rango que se mueve dentro de los 60 y 120 milisegundos. Para la densidad de protones necesitamos un TR largo que permita tener el máximo valor de vector de magnetización neto y evitar el efecto T1. Y se toma un TE corto para tomar el valor inicial del vector de magnetización neto, el cual será proporcional al número de protones por elemento de volumen. La potenciación indica, por lo tanto, la cantidad de protones por elemento volumen, y eso quiere decir que mientras mayor sea el número de protones, más hiperintenso se verá en la imagen. En el caso del T1, el TR tiene que ser corto. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro del rango de T1. Y el TE tiene que ser corto para poder tomar la máxima señal posible y además evitar el efecto del T2. La potenciación aquí va a depender básicamente de la capacidad de reposición del vector de magnetización, o sea, la velocidad de reposición o la capacidad de transferencia de energía. Por lo tanto, mientras más hiperintenso es la imagen un T1, más rápido transfiere su energía al medio o más rápidamente recupera el vector de magnetización longitudinal. En el caso del T2, el TR debe ser largo porque así permitimos que se recupere el valor de magnetización neto y evitamos el efecto T1, y un TE largo para poder evaluar la potenciación en función del rango T2. Por lo tanto, aquí lo que indica es la pérdida del vector de magnetización transversal o cuántos protones pierden la fase o quién pierde la fase más rápida. Por lo tanto, en este caso, el que tiene el valor T2 más alto es el más brillante. O sea, mientras más largo el T2, más hiperintensa es la imagen. Y en resumen, el T1 tiene que tener un TR y un TE corto. El T2 debe tener un TR y un TE largo. Y DP debe tener un TR largo y un TE largo. Otra secuencia conocida, importante en la actualidad, son las secuencias Hall-Fourier. Es una secuencia conocida también como Ultra Fast Turbo Spin Echo, pero también se conoce como Haste o Single Shot Turbo Spin Echo. Es una secuencia Turbo Spin Echo, pero que se caracteriza por tener que se llena la mitad del espacio K con la técnica que se llama la técnica Hall-Fourier. Es una técnica Single Shot que significa que llena todo el espacio, o en este caso la mitad del espacio K, dentro de un solo TR. Secuencias de inversión-recuperación. Esta secuencia es básicamente una secuencia spin echo, pero tiene la trampa de que utiliza un pulso 180 antes del pulso 90, llamado pulso de inversión. El objetivo es invertir los protones que están en el estado up a down, permitiendo calcular el tiempo para lograr el máximo contraste entre la estructura. Por ejemplo, en este diagrama, fíjense que cuando nosotros hacemos spin echo, esa es la diferencia, y esto es cuando nosotros logramos la máxima diferencia. Esto entonces permite contrastar o, en su defecto, anular señales. El tiempo necesario para aumentar el contraste o saturar un tejido se llama como tiempo de inversión. Y esto varía dependiendo de la potenciación. Y ese tiempo va desde el pulso de inversión hasta el pulso de excitación. Como observamos en la ecuación, podemos ver que el TI influye fuertemente en el fenómeno T1. Still es una de las potenciaciones en este tipo de secuencia y corresponde a una forma de saturación grasa mediante la técnica de inversión-recuperación. En este caso, se deja pasar un tiempo TI igual al tiempo de la grasa que se demora en pasar por el tiempo nulo o null point. El null point, recordemos que es el tiempo en el cual los protones en estado up y en estado down están igualados. Por lo tanto, estamos en un estado de saturación. Por lo tanto, si en ese tiempo de null point nosotros aplicamos un pulso de excitación de 90, los protones ya que están en nulo están en estado de saturación, y el pulso 90 lo que hace es saturar el tejido. Por lo tanto, ese grupo de protones no va a absorber el pulso de radiofrecuencia y por lo tanto no va a entrar en resonancia y no participará en la contribución de la señal del eco. Para el caso de FLIR es lo mismo. Ahora la diferencia es que nosotros utilizamos el T1 largo del líquido cefalorraquídeo que pasa por el null point, que es aproximadamente entre 2200 y 2500 milisegundos. Y esto, por lo tanto, permite saturar el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el caso del STIL y en el caso del FLIR,
se necesitan TRs y TEs largos. Por lo tanto, básicamente son como un tipo de potenciación T2, que no son T2. Tiene alguna, en el equipo Siemens, por ejemplo, a la secuencia FLIR se le conoce como T2 Dark Fluid, ¿ya? Pero básicamente el steel es como un T2 con saturación grasa y el FLIR es como un T2 pero con líquido cefalorraquídeo saturado, ¿ya? Eh, Otra que podemos utilizar es para poder aumentar el contraste entre los tejidos. Por ejemplo, el pulso de excitación de 90 convierte las magnetizaciones longitudinales positivas y negativas en el plano transversal con un desplazamiento en fase de 180 grados. Si consideramos tanto la magnitud como la diferencia de las fases de la señal, es posible asignar las señales de las magnetizaciones longitudinales positivas y negativas originales, y eso asegura un máximo contraste de T1 entre la estructura. Esta reconstrucción sensible a la fase proporciona la magnetización longitudinal verdadera, o como se define, la inversión-recuperación verdadera. Y esta técnica de inversión-recuperación verdadera, o T1-IR, es súper útil para la valoración de patologías del sistema nervioso central como la epilepsia. Secuencia de ecogradiente. En la práctica clínica se aplican varios tipos de secuencias de ecogradiente, y una importante ventaja de la secuencia de ecogradiente es la posibilidad de reducir los tiempos de repetición, y el truco está en utilizar ángulos de inclinación bajo, principalmente menor a 90. Porque, ¿cuál es la trampa de esto? La trampa es que cuando nosotros aplicamos un pulso, ¿cierto?, de ángulo de inclinación, este vector cuando se inclina va a tener dos componentes, un componente transversal y un componente longitudinal. Si el ángulo de inclinación es pequeño, va a tener un valor suficiente como para generar una señal. Pero en este caso, la variación en el longitudinal es tan chiquitito que no vamos a alcanzar a percibir el efecto T1. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos ángulos de inclinación pequeño, por ejemplo, podemos potenciar en T2 o en dP, o cuando tenemos ángulos muy amplios, podemos potenciar en las tres cosas. Y eso lo generó un personaje que se llama Richard Ernst. Y supongamos, por ejemplo, que para un tejido con un T1 específico, la señal máxima que se genera con un ángulo de inclinación definido se define como el ángulo de Ernst. Y este ángulo es el ángulo de inclinación óptimo que depende del tiempo de TR que se seleccione. El ángulo de inclinación óptimo se calcula mediante la ecuación de Ernst, que corresponde al coseno de alfa, que va a ser igual a la exponente de la relación entre el TR y el T1. Bueno, el cálculo de Ernst, por ejemplo, calculémoslo. Imaginemos que tenemos un ángulo óptimo para el cerebro, que tiene un T1 de 800 milisegundos y tiene un TR de 2000. ¿Qué se quiere decir eso? Que para poder lograr una potenciación T1 yo necesito 87 grados, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo redujera el TR a 100, yo voy a necesitar un ángulo de inclinación de 28 grados. Y esto podemos hacer para dP, ¿cachai? Por ejemplo, para dP tú necesitas ángulos inferiores de ángulo de Ernst. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo disminuyo los TR, que esa es una de las ventajas que tenía la secuencia de gradiente, de poder reducir los TR si yo cambiaba el ángulo de inclinación. Por lo tanto, se generaba otro fenómeno que se llama el fenómeno de steady state, que después de varios pulsos de radiofrecuencia repetidos se genera un estado de equilibrio en la cual vamos a tener componente longitudinal y componente transversal igual después de cada pulso. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos dos pulsos, uno alto y uno bajo, y que básicamente, indistintamente cuál sea la intensidad de esto, siguen teniendo el mismo fenómeno, que se llama el fenómeno steady state. Ahora, este diagrama muestra una cosa súper importante, que cuando nosotros aplicábamos dos pulsos de radiofrecuencia, no aparecía un eco de spin o un eco de Hans. Pero cuando nosotros aplicamos tres, aparece otro eco, que se llama el eco estimulado. Pero además, cuando nosotros vamos relacionando los distintos pulsos, empiezan a aparecer otros ecos, por ejemplo. Vamos a tomar en consideración estos tres ecos, estos tres pulsos de radiofrecuencia, y estos tres pulsos de radiofrecuencia generan cuatro ecos. Primero, el eco de spin 1 va a estar generado por estos dos pulsos de radiofrecuencia. El eco de spin 2 va a corresponder a un refase de este pulso de radiofrecuencia.
¿Por qué? Porque acuérdense de que por este va a generar se genera este eco y después este va a refasarlo. Por lo tanto, la diferencia va a ser entre ese valor. Después se va a generar un eco de spin entre el número 2 y el número 3. Después se va a generar uno entre el número 1 y el número 3. Y después de los tres seguidos aparece este eco estimulado y que lo veremos más adelante cuando veamos espectroscopía. Por lo tanto, dentro de un rango de TR, ¿cierto? O entre dos pulsos de excitación, como existe muy poco espacio, las señales que van a quedar aquí va a ser una mezcla, porque vamos a tener ecos, la nueva feed que se genera, un eco acumulado, o podemos tomar la suma de esto. Y eso va a depender de la estrategia que queramos trabajar. Por ejemplo, en las secuencias spoiler, o también conocidas como las secuencias incoherentes, lo que hacen es aplicar un spoiler que elimina el componente transversal, o sea, las feed y las ecos, y por lo tanto solamente trabaja con la feed. Hay otra estrategia, como se llama el time reverse, o también conocida como la PSIF o SIF de la secuencia, que toma solo el eco y no toma el nuevo feed. La otra estrategia es la rewound gradiente eco, o también conocida como la secuencia FISP, que lo que hacen es contener tanto feed como ecos en distintas proporcionalidades y la potenciación, por ejemplo, va a estar en función de la relación entre el T2 y el T1. Por lo tanto, las secuencias gradiente ecos tienen distintos nombres dependiendo de la marca. A esto nosotros definimos como los acrónimos. Básicamente existen dos grandes grupos dentro de las secuencias steady state. La primera, el grupo llamado las secuencias spoiler, o también conocidas como las secuencias incoherentes. El segundo grupo, que se llama las secuencias steady state free precession, o también conocidas como las secuencias gradientes coherentes. Y dentro de estas se dividen en dos subgrupos. Una la que se llama la de refase parcial, en donde se podemos utilizar la feed o el eco remanente, y la de refase total. La secuencia incoherente fue inventada a fines o a mediados de los 80 y son súper importantes en la actualidad porque de hecho con esa nosotros podemos hacer los estudios dinámicos de medio de contraste en resonancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es aplicar una gradiente spoiler o de desfase en la gradiente selección de corte. En otro equipo, por ejemplo en Philips, lo que se hace en vez de aplicar una gradiente, lo que se aplican son pulsos de radiofrecuencia aleatorio o randomizados, que eso permite entonces eliminar el componente residual. Potencia T1 trabaja con la FIB, ¿ya? Los vasos sanguíneos brillan, principalmente cuando hay saturación grasa, y como es una secuencia eco de gradiente, es sensible al artefacto de susceptibilidad magnética. Para esta secuencia existen muchos nombres. Partió como secuencia flash, después cada marca tuvo su propia secuencia. Y se pueden hacer flash 2D, que por ejemplo se utilizan para secuencias duales dentro y fuera de fase, clásicas, o para secuencias 3D, que son, por ejemplo, para los estudios vasculares, para angiografía. Como ven en esta fórmula, si se dan cuenta, el valor que se repite de manera constante es la relación entre el TR y el T1. Si por ejemplo este valor es muy chico, este valor se desprecia. Por lo tanto, la señal va a depender básicamente de dos elementos. Primero, del TR y segundo, del ángulo de inclinación. Otras secuencias que utilizan características similares a la flash, pero que se complementan otros elementos como por ejemplo formas de llenado del espacio K y permite por ejemplo utilizar ángulos pero muy pequeñitos, son las que se conocen como las secuencias ultra fast o también conocidas como la secuencia ultra rápida. Dentro de ellas tenemos el grupo de las turbo flash y las secuencias en pure H. La característica de esta secuencia es que primero tienen una preparación tisular, como una secuencia de inversión-recuperación, y a esta modalidad se le conoce incluso como la secuencia de preparación tisular, y al igual que las secuencias de inversión-recuperación tienen un tiempo de inversión o un tiempo de preparación. MP-RAGE, de Magnetization Prepared Rapid Acquisition by Gradient Echo, es útil para estudios volumétricos que se quiere generar alto contraste
con respecto de la sustancia gris y la sustancia blanca. Actualmente, las secuencias Vive, Lava o Tribe, dependiendo de la marca, son las secuencias de vital importancia para la resonancia porque estos son, por ejemplo, los que sirven para hacer estudios de contraste dinámico para los estudios de lesiones hepáticas, de páncreas o para hacer estudios de perfusión, como por ejemplo en los estudios de DCE. Estas son secuencias ecogradientes flash, pero tienen una variante que permite ir interpolando datos, como es una adquisición volumétrica, ir interpolando datos mediante una técnica de optimización llamada Stack-Star. Ya esta secuencia Vibe la inventó Siemens y después General y Philips inventaron sus variantes de esta técnica. Es súper importante, como les comentaba, para los estudios de las fases, por ejemplo, arterial venoso tardío, pero, por ejemplo, en la actualidad tiene un fuerte valor para poder valorar lo que son las perfusiones en T1 y calcular todo lo que son las constantes de permeabilidad. La secuencia gradiente coherente de refase parcial, la primera que conocemos es la que se conoce como la secuencia FIST. Ya esta secuencia, en vez de eliminar el componente, lo que hace es refasarlo, pero eso lo aplica una gradiente en la dirección de las fases, parecida a la gradiente de codificación de fase. ¿Ya? Y esto se va repitiendo cada cierto tiempo. ¿Cuál es la característica que tiene esta secuencia? Es que potencia básicamente entre dos estrellas, por lo tanto él lo hace sensible al artefacto de susceptibilidad magnética. Posee una alta resolución espacial, aunque tenga bajo contraste. Y como muestra la ecuación, el valor que menos aparece aquí es el TR. O sea, esta cuestión es independiente del TR y depende básicamente del ángulo de inclinación y de la relación que exista entre el T2 y el T1. El mejoramiento de esta técnica, porque la anterior tenía un buen contraste de imagen, o sea, de buena resolución espacial, pero tenía muy bajo contraste en T2, apareció esta secuencia de refase parcial que se llama el PSIF o FSIF, que es como el FISP, pero al revés. Y tiene otra característica, sí, que en vez de tomar un eco de gradiente, lo que hace es tomar un eco de spin, pero un eco de spin formado por la acción de dos pulsos de radiofrecuencia dentro de una secuencia gradiente. Raro, pero efectivamente cuando nosotros tenemos dos pulsos de radiofrecuencia consecutivos se genera un eco de spin. Y por lo tanto, en estricto rigor, como es una secuencia de un eco de spin, a pesar de que no tenga pulso de 180, potencia ante 2. Por lo tanto, no es sensible al artefacto susceptibilidad magnética. Y eso es importante porque permite entregar una alta potenciación en T2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que uno tiene baja resolución espacial, pero alto contraste en T2, que es esta. Y esta de acá tiene una buena resolución espacial, pero baja capacidad de contraste y aparte muy sensible al artefacto de susceptibilidad. Por lo tanto, lo que se hizo fue una tercera secuencia, que es la que se utiliza actualmente, que se llama las secuencias DES, por Dual Echo Steady State. Es básicamente una secuencia 3D, utiliza FIPS, que proviene como del primer eco, después utiliza SIF como segundo eco, y como les expliqué, se utiliza la ventaja de la resolución de contraste del T2 de esta y la resolución espacial de esta. Su uso principal es para músculo esquelético. Y por último, tenemos las secuencias TRUFIS, o también conocidas como las secuencias coherentes de refase total. Son secuencias donde se aplican gradientes en los tres ejes del espacio y en todas las direcciones, y que eso permite entonces de que de alguna manera se permita homogenizar, ¿cierto? O corregir el desfase de todos los protones, incluso que estén en movimiento. Por lo tanto, como se corrige ese desfase, lo que nosotros empezamos a utilizar es el fit y el eco. Su potenciación puede ser híbrida, pero va a relacionarse dependiendo del tipo de proporción entre el T2 y el T1. Y se reconoce imaginológicamente porque muestra la señal de los líquidos tanto en estado estático como en movimiento como hiperintenso. Por lo tanto, todos los vasos sanguíneos se ven hiperintensos. Además, tiene un marcado de sin señal, que es el artefacto de desplazamiento químico, en el interfase agua-grasa. Y esta secuencia es súper importante para el corazón, principalmente para planificar los cines,
¿ya? En enteroresonancia es fundamental principalmente para evaluar la motilidad, por ejemplo, cuando se hacen trufis coronales. En fetal, por ser una secuencia rápida. En defecografía, para evaluar patología de piso pelviano, etc. Esta secuencia se conoce como trufis, o en otras marcas se conoce como fiesta, y eso va a depender de la marca comercial. Y existen unas variantes de esta secuencia que existe una variante para esta secuencia que corresponde a una secuencia coherente refase total de doble excitación llamada Constructive Interference into Steady State, o CIS, y que en las otras marcas se llama Fiesta C. Para tener una visión general, les recomiendo la lectura de este artículo, que es con orientación clínica y por lo tanto indica más o menos las funcionalidades de cada una, y que al final cada marca tiene su propio nombre de secuencia y por lo tanto, más que aprendérselas de memoria, es importante aprenderse las clasificaciones y después aprender a utilizar esta tablita que son los acrónimos de la secuencia. Y por último, las últimas secuencias que veremos son las secuencias ecoplanares, que estas son secuencias fundamentales para poder hacer estudios fisiológicos como las difusiones, perfusiones, la de Dynamic Susceptibility Contrast y las técnicas Volt. La secuencia EPI o secuencia ecoplanar es una secuencia de pulso que es de las más rápidas, capaz de producir cortes, múltiples cortes en menos de 0,1 segundo. Y, por ejemplo, puede tener disparo único, o sea, quiere decir que se aplica una secuencia gradiente normal, se toma un eco y con esa pura pulso excitación se pueden llenar todo el espacio acá. Y eso sucede porque la estrategia que tiene la secuencia EPI es que no existe espacio temporal entre las gradientes de codificación de frecuencia. Y como efectivamente cuando las gradientes se aplican al mismo tiempo, a pesar de que tengan direcciones distintas, no influyen en el resultado, lo que nosotros vamos a hacer entonces es aplicar una gradiente con su respectiva codificación de fase, tomar el eco e inmediatamente con el lóbulo contrario se va a aplicar otra gradiente de codificación de fase, se toma otro eco, se invierte la polaridad, otra codificación de fase, otro eco. ¿Qué es lo que trae con esto consigo? Primero, que se comienza a refasar hacia el centro y después comienza a decaer. Por lo tanto, cuando esta señal se tome, esta señal se va a tomar idealmente en el centro para poder potenciar el contraste. Tienen muy baja resolución espacial, son muy susceptibles a artefactos, principalmente a los de susceptibilidad, y generalmente cumplen el rol de tener un TR y un T largo, por lo tanto tienden a potenciar en T2. Ahora, esta forma de llenado del espacio K también es súper importante porque, como habíamos visto, todas las secuencias anteriores tomaba el eco en este lóbulo. Por lo tanto, su lectura en el espacio K iba a ser de izquierda a derecha. Pero cuando se toma en el otro lóbulo, la lectura tiene que ser de derecha a izquierda. Por lo tanto, como va a ir intercalando las gradientes, va a ir intercalando el llenado del espacio K. Por lo tanto, una de las características que tiene las secuencias ecoplanares es que, aparte de ser muy rápida, llenan el espacio K de manera zigzag. Y eso permite entonces reducir los tiempos. Y aquí aparece entonces la importancia del tiempo wrap time. Ya. En resumen, tenemos dos grandes familias, la secuencia Spin-Eco y las secuencias gradiente-eco. La secuencia de Spin-Eco la podemos subdividir en dos grandes grupos, que son las fast gradiente-eco o turbo Spin-Eco. Y dentro de estas turbo Spin-Eco vamos a tener una secuencia híbrida, o en su defecto podemos tener secuencias que utilicen la forma de llenado del espacio K mediante la técnica Hall-Fourier y que sean single shot, que son las secuencias Haste. Y por otro lado tenemos las secuencias de inversión-recuperación. Y dentro de la secuencia de inversión-recuperación tenemos lo que son los STIR, el FLARE y el T1 verdadero, que nos sale en este diagrama. Con respecto a las secuencias gradientes se pueden dividir en dos grandes grupos. El primer grupo correspondiente a las secuencias spoiler, que son las de secuencia incoherente, o las que son las secuencias coherentes, o también conocidas como las secuencias Steady State Free Precession. Las secuencias spoiler tienen una subderivación que podemos utilizar las secuencias ultra fast, y dentro de las secuencias ultra fast tenemos las secuencias con preparación tisular como las turbo flash, o las secuencias que utilizan interpolación de datos en el espacio K, como por ejemplo las secuencias by of try. Con respecto a la secuencia coherente, vamos a dividirla en las que son la refase parcial y las de refase total. Las de refase parcial van a corresponder a las secuencias que utilizan, por ejemplo, solamente la FID,
o que utilizan solamente el eco, y las que utilizan ambos componentes, que por lo tanto estas son las que se conocen como las secuencias Truffis. Les dejo esta frase de el personaje que descubrió la importancia de los ángulos para la secuencia gradiente, que ha permitido a final de cuentas el boom de la resonancia magnética y que lo invita a pensar libremente de que esta técnica está recién partiendo, tiene recién 30 años y que hay muchas cosas por hacer. Así que eso. Espero que les haya gustado la clase, chiquillos, y que haya servido como ayuda de memoria.